y empezamos con el segundo seminario de Historia Parlamentaria. Simplemente 2 palabras para recordar que esta es una iniciativa que procede de Iago Paquetti y de Alfonso Cuenca, y que creo que es extraordinariamente útil porque nos falta ese tipo de actividad dentro del instituto, que es el de intentar conocer el parlamentarismo español, fundamentalmente del siglo XIX, que es un gran desconocido y que tiene más de lo que a priori se enseña. Y para eso tenemos en esta segunda sesión a Faustino Martínez, Tino, para los amigos, y yo no voy a hacer una presentación al uso. Me ha mandado su currículum, aquí te lo tengo, subrayado con cosas. Yo no voy a contar todas sus publicaciones ni todas sus estancias. Simplemente quería destacar que Tino, que es catedrático de Historia del Derecho, que es vicedecano de la Casa de Investigación y Política Científica, es una persona que ha trabajado no solo en España, sino también en América, que ha realizado multitud de investigaciones, pero lo que a mí de verdad me admira, porque es uno de mis grandes, cuando leía el currículum, se ha trabajado en el amparo mexicano, en la historia del amparo mexicano, que para mí es una especie de agujero negro, y solo por eso va mi admiración más profunda. Pero ella está aquí sobre todo porque está trabajando en el constitucionalismo moderado. Lleva ya unos años trabajando en el constitucionalismo moderado y en la figura capital de Bravo Murillo. Y de eso nos va a hablar. Para mí es un placer que esté aquí, te lo agradezco profundamente, Tino, y tuyo es el a por ellos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, hay que comenzar con los pertinentes agradecimientos, por supuesto, al amigo Rafa Bustos, que yo creo que es uno de los grandes fichajes de esta facultad en los últimos tiempos, no solamente pues, por la calidad científica que atesora, sino sobre todo porque también nos ha enriquecido personal y humanamente en todos estos 3 años, ¿no?, que llevas ya con nosotros, ¿no? Una eternidad. Que es un agradecimiento extensivo, por supuesto, a Alfonso como director por la parte de las Cortes de este instituto y de las actividades de este instituto. Alfonso, que suma pues, a su gran capacitación profesional un gusto por la historia que es siempre de agradecer. Y en última instancia, Iago, que es el que se ha encargado de montar estos seminarios, este seminario de historia parlamentaria, del que modestamente pues yo tengo la culpa. Porque, si no recuerdo mal, en el mes de mayo de este año, cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, vino aquí a cancelar las actividades del instituto, yo hice un discurso de agradecimiento y hice una pequeña recomendación, queja, sobre la posibilidad o la viabilidad de incorporar, ¿no?, al máster o a las actividades del instituto alguna cosa de historia constitucional. Y, como decía Santa Teresa de Jesús, pues se llora más por las plegarias atendidas que por las desatendidas. Y esto es un caso de plegaria atendida, ¿no? Entonces Rafa recogió perfectamente el guante y dijo, ah, sí, pues adelante, ¿no? Organicemos aquí una cosa, ¿no? Bueno, voy a hablar de la figura de Juan Bravo Murillo, voy a hablar concretamente de un periodo muy específico, ¿no?, de la historia de esa España decimonónica, los meses de enero, los que van de enero de 1851 a diciembre de 1852, que es el periodo concreto durante el cual se extiende el gabinete de Bravo Murillo y el gabinete que va a dar como resultado esa propuesta o ese proyecto de reforma de la Constitución y de 8 leyes fundamentales o orgánicas. Pero antes de eso, me gustaría hacer 3 advertencias previas, ¿no?, para
intentar encuadrar bien la figura de Bravo Murillo y destacar específicamente de qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Primeramente vamos a hablar de un proyecto, ¿no? Por lo tanto, un proyecto que no se materializó por circunstancias políticas adversas, pero los proyectos tienen la gran riqueza de que, esto lo ha contado Ignacio Fernández Arasola, los proyectos muestran, digamos, las ideologías de una forma más descarnada y más pura que los productos constitucionales que finalmente se van a producir. Entonces, en el proyecto de Bravo Murillo lo que tenemos que ver es probablemente la maximización del ideario moderado y del ideario rayano ya en lo conservador, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que es el programa que Bravo Murillo presenta, el proyecto que Bravo Murillo presenta, sería un proyecto de máximos y un proyecto que después, en caso de que se hubiese tomado en consideración, habría pasado por una necesaria depuración, ¿no? en vía parlamentaria y probablemente pues, una flexibilización de algunos de los elementos que allí se introducían. Esa sería la primera cuestión importante. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es que, aunque todo el mundo habla de Bravo Murillo y de este proyecto en un sentido negativo, acusándolo de antidemocrático, cosa que es discutible hablar de democracia, ¿no? En 1852, y por supuesto hablar de antidemocracia pues tampoco tiene mucho sentido, pero tenemos, digamos, en descargo de Bravo Murillo hay que decir que muchas de las cosas que Bravo Murillo incorporará en el proyecto de Constitución y en los proyectos de leyes no son nada distinto a lo que venían haciendo los gobiernos moderados desde 1843, ¿no? Es decir, la cuestión de la legislación delegada y las delegaciones legislativas pues prácticamente inmensas, abisales, sin ningún tipo de control, no era realmente una cosa que se hubiese inventado la maquiavélicamente de Juan Bravo Murillo, sino que era, digamos, la práctica ordinaria que desde 1843 se había llevado a cabo, ¿no? Desde el primer gobierno de Narváez. Eso, por lo tanto, que es importante retenerlo, digamos que no puede acusarse, ¿no? de ese carácter malévolo y maquiavélico a la acción de Bravo Murillo, sino contextualizarlo y vamos a ver pues, que incluso algunas de las normas que probablemente podían resultar mucho más peligrosas para el régimen constitucional, pues en el diseño de Bravo Murillo mejoraban, gracias, Roberto, mejoraban en mucho, ¿no? Lo que la legislación había sido hasta entonces, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la Ley de Orden Público. La Ley de Orden Público, el proyecto de Ley de Orden Público que Bravo Murillo presenta es un proyecto mucho mejor de lo que había, ¿no? Entre otras cosas porque no había nada antes. Entonces, por lo menos le da forma, ¿no? A las situaciones de excepción. Y luego un tercer elemento, no solamente se habla de ese carácter iliberal, antidemocrático, cuasi dictatorial de la reforma de Bravo Murillo, sino que se habla también del fracaso de la reforma, ¿no? Y el fracaso de la reforma de Bravo Murillo es un fracaso relativo. ¿Por qué? Porque el moderantismo en el siglo XIX tiene una característica que es una capacidad infinita para reinventarse y para seguir manteniendo en sus 13 sus principales postulados y esperar mejores circunstancias para que esto se lleve a la práctica, ¿no? Pongo dos ejemplos que después retomaré al examinar los proyectos de Bravo Murillo. Por ejemplo, la propuesta de reforma del Senado que Bravo Murillo hace, la división de 3 tipos de senadores, etcétera, es la propuesta que se lleva a la práctica entre 1857 y 1864, cuando se reforma la Constitución del 45 y se introducen precisamente estas 3 categorías. O, por ejemplo, la ley o el proyecto de ley sobre la actividad del Parlamento, sobre la actividad de las Cortes, donde se contenían pues, una serie de principios, una serie de instituciones muy de la línea del moderantismo, ¿no? Desde que el presidente no podía ser elegido por las cámaras, sino que lo elegía el rey, hasta el carácter híbrido, legal, reglamentario del reglamento de las cámaras, ¿no? Esas cuestiones son cuestiones que vamos a encontrar en 1867. Cuando se reforman los reglamentos del Congreso y el reglamento del Senado, se acogerán muchas de las cosas que Bravo Murillo postula. Lo que quiere decir, en definitiva, que es pues que ese moderantismo y esas principales ideas del moderantismo realmente ni se crean ni se destruyen, sino que se transforman, van evolucionando y al final, no me pregunten cómo, acaban triunfando. Por no hablar, en última instancia,
de quizás lo que sería la forma más sublimada o más perfecta de todo este régimen, que es el canovismo, ¿no? La restauración, que es en definitiva pues el moderantismo casi perfecto. Bueno, la exposición la voy a dividir en 3 partes. Una primera parte se referirá a la conformación del régimen doctrinario, del liberalismo doctrinario y del constitucionalismo doctrinario que va de su mano. Una segunda parte, la aplicación específica de ese régimen o de esa ideología doctrinaria a España, y la tercera parte es la que se va a centrar específicamente en una revisión rápida, ¿no?, digámoslo así, del proyecto de reforma de Bravo Murillo. Pero antes de empezar, me gustaría iniciar esta exposición con una cita de uno de los tipos más inteligentes, yo creo, que da el siglo XIX, que merece o está mereciendo pues una tesis, un libro, una biografía, que es Juan Rico y Amat. Juan Rico y Amat, en el año 1855, publica un muy curioso diccionario de los políticos. Es una figura, yo creo que con un periodista con unas grandes ínfulas políticas, es una especie de pues, Andrés Dorrego, ¿no?, para entendernos, que también es otra figura que necesita tesis, biografía y trabajo. Y en este diccionario, que es un diccionario cargado de humor, de ironía, nos dice lo siguiente: parlamentarismo, voz parlamentarismo, el diablo de la política. Entre los distintos diablos que pueblan ese infierno, no hay otro más revoltoso, más inquieto, ni más enredador que el del parlamentarismo. Desconocido en las sociedades antiguas, trae revueltas y soliviantadas a las modernas sociedades. Nunca se sabe, está quieto, o se entretiene en quitar y poner ministros, o en hacer y deshacer constituciones. Con sus continuos vaivenes, marea a los diputados y fastidia a los electores. Cuando no asusta a los reyes, atormenta a los pueblos, ¿no? Esa es la definición de un progresista, ¿no?, de mediados de la centuria, para describir cómo funcionaba ese parlamentarismo, que se acompaña también con otras 2 voces complementarias y que casan muy bien con esta reflexión. La voz Poder Ejecutivo dice: el Poder Ejecutivo es el verdugo de los derechos y garantías constitucionales, por eso se llama ejecutivo, ¿no? No porque haga, pocas veces es el ejecutor de la justicia y de la ley, y muchas ejecuta en nombre de la venganza, del exclusivismo y de la arbitrariedad, ¿no? Hay épocas en que el verdugo del Poder Ejecutivo no descansa un minuto. Ayer ahorcó a la libertad de imprenta, hoy da garrote a la ley electoral, por la mañana descuartiza las Cortes, por la tarde azota a la Constitución, ya pone en capilla los bolsillos de los contribuyentes, ya viste la opa amarilla de la seguridad individual. El pueblo asiste aterrado siempre a las ejecuciones de ese verdugo, hasta que, indignado, alguna vez, ante tanta inhumanidad, pone en práctica aquel refrán de al verdugo azotan. El Poder Legislativo, y con esto ya termino la cita a Rico Amat, dice: es un río que atraviesa los campos del gobierno representativo. Las lluvias revolucionarias lo hacen salir de madre algunas veces y se desborda en perjuicio de las tierras por donde pasa. La corriente de sus aguas suele arrastrar distintos objetos, ya son astillas de un trono, las que se lleva, ya son pedazos de la Estatua de la Libertad, las que remolca. A veces se ve pasar el uniforme de un ministro, pero lo que pasa frecuentemente entre sus aguas son las flores marchitas y deshojadas de la esperanza y de la fe que los pueblos sembraron imprudentemente en las riberas de ese río. Produce alguna pesca, especialmente de truchas. Esto es lo que contaba don Juan Rico Amat. Bueno, esto que está contando Rico Amat, en definitiva, está describiendo el panorama de ese moderantismo dominante, moderantismo que curiosamente tiene sus raíces, entiendo yo, en el año 1815, si queremos dar una fecha precisa, el año de la derrota napoleónica, el año de la reconfiguración del orden político europeo con el Congreso de Viena y la Santa Alianza, el año en el que se produce en Francia la Restauración Borbónica. Y esa Restauración Borbónica trae de la mano la creación de un régimen político, ese régimen doctrinario, que se va a singularizar esencialmente por una idea que es la idea del equilibrio, ¿no? El equilibrio entre las distintas piezas que van a integrar la realidad política, que la mayor parte de esos doctrinarios cifran en 2, el orden y la libertad. Es decir, de lo que hay que hacer para que una sociedad funcione, para que una sociedad política funcione, es conseguir ese equilibrio complejo, pero que se puede lograr, entre el orden y la libertad. Es decir, cuánta cantidad de libertad se puede sostener
sin que el orden se resquebraje, cuánto orden es posible aplicar sin que este orden acabe anulando la libertad. Esa es, en definitiva, la reflexión. Para llevar a la práctica esto, van a diseñar o se va a diseñar un modelo político que, si seguimos la clasificación de Fioravanti, sería un modelo básicamente estatalista, y con todo lo que el estatalismo trae consigo, es decir, positivista, pero también pragmático y empírico a la vez. Un modelo historicista, es decir, con una gran confianza en la historia, y de hecho la historia va a ser, digamos, la válvula de escape que permita la adaptación del doctrinarismo a todas las distintas realidades constitucionales en Europa, pero sobre todo un modelo fuertemente antiindividualista. Es decir, por eso los derechos y las libertades, bajo la égida de este modelo doctrinario, van a estar en una situación de perpetua alerta, es decir, de perpetua debilidad, cuando no de amenaza real respecto a su desarrollo, ¿no? Por supuesto, con esos moldes estatales y esos moldes históricos, ese antiindividualismo se va a traducir en una desaparición, como por ensalmo, de cualquier tipo de reminiscencia justnaturalista. Es decir, no, ni siquiera la católica, o sea, el justnaturalismo católico, que podía salvar un poco los muebles, es admisible. Es decir, lo que va a existir, dicho de una forma sencilla, desde la perspectiva de los derechos y libertades, es lo que la ley dice que son los derechos y libertades, ¿no? Por lo tanto, hay que estar presente, hay que tener presente precisamente esta situación. Esta situación que tiene un reverso angustioso también. Muy bien, ¿y qué pasa si no hay ley? Pues si no hay ley, muy sencillo, no hay derechos. Así de sencillo y de crudo. El modelo, como digo, es un modelo que busca sobre todo el equilibrio, busca el equilibrio de distintas piezas. Equilibrar, por supuesto, no queremos la monarquía absoluta, eso era evidente, pero tampoco queremos los excesos jacobinos, los excesos del asamblearismo. No queremos la soberanía del rey, monárquica, exclusiva, pero tampoco queremos la soberanía popular. No queremos una sociedad totalmente estatalizada, pero tampoco queremos un Estado totalmente socializado. Es decir, hay que conseguir que cohabiten el Estado y la sociedad, conseguir que el Ejecutivo y el Legislativo también se armonicen entre sí, conseguir, por lo tanto, que todo eso que tenemos, todo ese dispositivo de valores que han surgido de la Revolución Francesa se pongan en esa situación, eso que los doctrinarios franceses llamaron el justo medio. Ese es el propósito. Es, por lo tanto, un régimen moderado en lo político, es un régimen también moderado en lo social, con unos tintes más conservadores, pero en lo social también lo que persigue es un equilibrio, que es hay un ascenso claro de la burguesía, y lo que hay que hacer es que esa burguesía acabe también coexistiendo, cohabitando con la antigua nobleza. Es decir, no se trata de matar a la nobleza, sino que hay que integrar, ¿no?, esas distintas aristocracias dentro del orden político del que se trate. Textos de referencia que ilustran estas reflexiones, ¿no?, de brocha gorda sobre el doctrinarismo. Por supuesto, la Carta Otorgada Francesa de 1814, más específicamente la Constitución Francesa del 30, la Constitución belga de 1831 y el Estatuto Albertino del Piamonte, que nace en un contexto diferente, en 1848, pero que prácticamente acaba ensamblándose a la perfección dentro de este modelo doctrinario, ¿no? Estatuto Albertino, que sobra decirlo, será después la primera constitución de la Italia unificada. Y tiene detrás un conjunto importante de ideólogos. Aquí están Guizot, aquí está Thiers, ahí está Roger Collard, ahí está Constant, aunque Constant yo creo que es el menos doctrinario de los doctrinarios, es más liberal, por decirlo de alguna forma, y tiene sobre todo un lugar de referencia que es Inglaterra. Porque el moderantismo, el doctrinarismo, no es más ni menos que la lectura continental que los franceses hacen de la Constitución inglesa, así de sencillo. Algo parecido a lo que había hecho Montesquieu en su espíritu de las leyes, ¿no? No olvidemos que cuando Montesquieu habla de la división de poderes, Montesquieu está hablando de la Constitución inglesa. Bien, este sería de alguna forma el conjunto, el repositorio común, ¿no?, de valores, de principios, de ideas que están yacentes ahí en ese doctrinarismo. Y repito, como la forma de adaptar ese doctrinarismo a cada una de las realidades nacionales va a ser precisamente el recurso a lo histórico. Y es precisamente a partir de ese recurso a la historia como el doctrinarismo acaba llegando a la península ibérica.
Si la fecha francesa la habíamos establecido más o menos en torno a 1815, la fecha española no puede ser anterior a 1833, ¿no? Dejamos a un lado Cádiz, dejamos a un lado los problemas que acucian a la Constitución de Cádiz y tenemos que situarnos a la muerte de Fernando VII, que es cuando se plantea realmente la puesta en marcha de un régimen parlamentario manontropo, pero parlamentario en última instancia. Fernando VII nos deja pues, un país roto totalmente, un país con un problema sucesorio, un país con una guerra civil, la primera de 3 que se van a desarrollar en el siglo XIX, un país con un problema de deuda pública insubsanable hasta hoy prácticamente, ¿no? y más allá, un país pobre, ¿no? Empobrecido, un país en donde bueno, el Estado pues era realmente una cascarilla vacía, que no tenía ningún tipo de control, de atribución sobre el territorio, y un país en donde los liberales, las dos grandes familias liberales, habían caminado hacia la misma conclusión, paradójicamente, que era abandonar el modelo de 1812. ¿No? El modelo de 1812 se abandona básicamente, primero, porque cuando la Constitución se pone en práctica por vez primera de forma completa, en el trienio, el resultado es lo que Joaquín Varela llamó la monarquía imposible. Es decir, esto no hay Dios que lo aplique. No por la prolijidad de la Constitución, no. El problema de la Constitución de Cádiz era un problema que había descrito Argüelles, que es que la Constitución de Cádiz era como un reloj. Entonces, si una pieza saltaba, se bloqueaba todo, ¿no? Por lo tanto, institucionalmente era una Constitución inviable. Era una Constitución inviable. Y los liberales toman conciencia de eso. De hecho, la prueba evidente es que a la muerte de Fernando VII no hay nadie a que se le ocurra restaurar la Constitución de Cádiz. Hay que caminar hacia otra solución distinta. ¿Y dónde se encuentra esa solución? Pues esa solución se encuentra en el exilio. Y si vemos dónde han ido los exiliados españoles, los liberales que van a dirigir ese tránsito al régimen parlamentario, dónde ha ido Martínez de la Rosa, a París, dónde ha ido Toreno, a Londres. ¿Y qué es lo que ven en Londres? ¿Qué es lo que ven en París? Pues básicamente este doctrinarismo del que hemos hablado con anterioridad. Es decir, el exilio les hace tomar conciencia de que la creación de un régimen parlamentario no tiene que conducir necesariamente al exceso, no tiene que conducir necesariamente al jacobinismo, puede conducir a la moderación y para eso lo que hay que hacer es copiar el modelo inglés o el modelo francés, que es en definitiva el modelo británico adecentado, ¿no? Adecentado y adaptado a la propia realidad. Bien, esto es lo que se pondrá en marcha, si queremos otra fecha, a partir de 1843. ¿Por qué 1843? 1843 es la época, el momento en que se inicia la década moderada. Los años anteriores no hay que olvidar que hasta 1840 estamos en una situación de guerra civil, ¿no? Guerra civil que, bueno, que la gente se tomó a chiste al principio. Es decir, Martínez de la Rosa, que es el encargado de dirigir la nave entre 1834 y 1835, bueno, dicen, no, estos son unos carlistas gamberros, sí, pero los carlistas gamberros de repente tienen medio país ocupado. No. Por eso, claro, cuando Mendizábal toma el poder, Mendizábal se da cuenta de que esto, o sea, hay que hacer una leva general, una leva de 100.000 hombres, quiero recordar, ¿no? Una leva de 100.000 hombres, y para hacer esa leva hay que pagar al ejército, ¿no? Y ahí es donde entra la desamortización, toda la legislación desvinculatoria, etcétera, etcétera, pero que está conectada realmente con esta situación, ¿no? Entonces, una situación de excepción que empieza a ver un poco la luz con Espartero, pero Espartero pues es un caudillo que prácticamente enloquece también disfrutando de las miles del poder y tenemos que esperar a 1843 a que las cosas empiecen a estabilizarse. Empiezan a estabilizarse bajo la
la dirección de un general pues un poco ciclotímico, que era el general Narváez. Es decir, Narváez era una persona evidentemente férrea, estricta, etcétera, pero una persona con ciertos problemas mentales, que es lo que explica pues algunas espantadas que da, es decir, dimisiones que no se sabe muy bien por qué se producen, pero él desaparece del mapa, ¿no? Probablemente coincidiendo con esos ciclos. Pero Narváez tiene la virtud, sobre todo, de construir, ¿no? ese gran Estado. Ese gran Estado que es lo que se quería. A Narváez le debemos la centralización, le debemos la construcción de esa administración en los diferentes niveles. No olvidemos, en 1845, antes de la Constitución, se revisa entre enero y abril ayuntamientos, gobiernos civiles, diputaciones provinciales, los consejos provinciales, etcétera, etcétera. Todo se articula de acuerdo pues, con el propio ideario centralizador. Y digamos que la guinda que corona este pastel será la Constitución de 1845. Esa Constitución de 1845 instaura un modelo liberal moderado del que yo destacaría tres grandes cosas o tres grandes bloques, ¿no? Un primer bloque sería el bloque de los valores o los principios que ilustran o que están detrás del texto constitucional. Y aquí yo destacaría dos cosas esencialmente de ese texto, ¿no? El primero de ellos es el recurso a la historia como elemento justificador o legitimador de la acción constitucional. Lo dice el propio preámbulo de la Constitución, ¿no? Lo que han hecho las Cortes con la Reina es la restauración de los viejos fueros, ¿no? La adaptación de los fueros a la nueva realidad, manejando, por lo tanto, ese discurso historicista que tanto gustaba a los doctrinarios y que, en definitiva, lo que hace es entroncar esa realidad hispánica de 1845 con el pasado, ¿no? A través de un continuo ininterrumpido, ¿no? Que lleva pues, a hablar de cosas que hoy nos parecen excesivas, pero que en esa época no lo eran. Es decir, que esa monarquía era una monarquía que hundía sus bases en los tiempos visigodos y que, por lo tanto, no. El recurso a la historia tiene un efecto fundamental y es la debilidad, por no decir la inexistencia del poder constituyente, en un sentido claramente revolucionario. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer al redactar una Constitución es incorporar todos aquellos elementos que la historia nos suministra y de los cuales no podemos disponer bajo ningún concepto. Esto lo vamos a ver, en esa Constitución se ve perfectamente, pero en el proyecto de Bravo Murillo se ve a la perfección. Bravo Murillo dice qué es lo fijo, lo que ha existido siempre y lo que caracteriza políticamente, constitucionalmente a España. Y la respuesta es muy sencilla. Tres cosas. La religión, es decir, el catolicismo. En segundo lugar, la monarquía. Y en tercer lugar, las Cortes, porque esa monarquía es una monarquía templada, es decir, es una monarquía moderada, es una monarquía que no tiende a la tiranía o al despotismo, ¿no? Pero claro, ¿eso qué significa en la práctica? Significa en la práctica que hay ciertas cosas de las cuales no se puede discutir, que tienen que ser asimiladas. Esto quizás el que lo lleva a su máxima expresión es Cánovas. En la Constitución de 1876, el título referido a la corona no se discute en las Cortes. Es decir, no se vota. ¿Por qué? No hace falta votarlo. Es decir, es una realidad preconstitucional, supraconstitucional, y por lo tanto lo que viene a decirnos es que ese poder constituyente, tal y como lo habían teorizado los franceses, tal y como lo habían aplicado los ingleses, es lo que decíamos hoy, ¿no? Cuando estábamos tomando café, ese poder omnímodo, ese poder absoluto, esa libertad amplísima, ¿no? Para fijar el orden político que se quiera, en el caso del moderantismo no cabe. ¿Por qué? Porque no puedes querer un orden distinto del que ya existe. No puedes querer una república, para entendernos, ¿no? Es decir, España tiene que ser una monarquía. Si no es una monarquía, es otra cosa. España será otra cosa, pero no es España. Es decir, será una cosa distinta, ¿no? Esto trae aparejado, repito, esa debilidad, cuando no esa inexistencia del poder constituyente, pero trae también otra consecuencia importante, la segunda, que es la propia concepción instrumental que se tiene de Constitución, ¿no? Es decir, para el moderantismo, ¿qué es una Constitución? Una Constitución es un instrumento de gobernar. Me da igual quién la haga, eso es una cosa que les es absolutamente irrelevante. Por ello puede ser el rey, puede ser la nación, puede ser el pueblo, es indiferente. Lo importante es lo que contiene la Constitución. Y lo que tiene que contener la Constitución es el gobierno, la orden, la prohibición, el mando, en definitiva.
Ese es el sentido específico que tiene, ¿no? Y como decían los revolucionarios norteamericanos, un instrumento de gobierno, esencialmente. Esto va a marcar mucho, en definitiva, el constitucionalismo moderado, porque lo va a hacer, sobre todo, un constitucionalismo del poder, no un constitucionalismo del ciudadano. Lo va a hacer un constitucionalismo del deber, no del derecho, no de la libertad, sino del sometimiento, de la sujeción, de la obligación, ¿no? Que se traducirá después claramente pues, al tratar las cuestiones de los derechos y las libertades, ¿no? Que veremos que tienen unos perfiles también singulares. La Constitución se reputa como norma jurídica. Esto es importante destacarlo porque se dice, no, las constituciones del 19 son programas políticos. No, son programas políticos, pero son textos jurídicos también, ¿no? La prueba la tenemos en que toda revolución que hay en el 19 va de la mano siempre de una Constitución. Inmediatamente aprueba una Constitución, ¿no? Porque a la Constitución se asocia la idea de estabilidad, la idea de permanencia, ¿no? Otra cosa es cuál sea el contenido. Pero la Constitución trae consigo una especie de pasaporte, ¿no? Para la eternidad o pretendidamente para la eternidad. Es una ley, pero es eso solamente, es una ley. Y por lo tanto, no es una ley superior, es una ley que se puede cambiar, ¿no? Las constituciones moderadas, ninguna de ellas tiene un título dedicado a la reforma. ¿Por qué? No porque no se pudiera reformar, sino al contrario, porque se podía reformar, si usted quiere, todas las semanas, ¿no? Basta simplemente el acuerdo de los poderes constituidos con legitimación constitucional. Es decir, si el rey y las Cortes se ponen de acuerdo, pues basta, se pone adelante. No pensemos en jerarquía, no pensemos en control de constitucional, no pensemos en nada de eso, ¿no? Pensemos en los datos, ¿no? Isabel II tiene que gobernar al cumplir los 14 años, pero las Cortes deciden que con 13 años pues, está perfectamente capacitada para gobernar. Y por lo tanto, pues se modifica la Constitución e Isabel comienza a gobernar con 13 años, no con 14. Ahí tenemos la prueba, ¿no? Desde el punto de vista institucional, segundo aspecto, ese constitucionalismo moderado yo creo que destacaría por 3 rasgos, ¿no? Primero, el diseño que se hace de la corona, que es probablemente la apuesta más arriesgada y la apuesta que, como suele suceder en este país, sale mal, ¿no? La idea, por lo tanto, de que la corona funcionase realmente como quería Benjamin Constant, como un gran relojero, ¿no? Es decir, los poderes que se van a dar a la corona eran poderes que tenían que ser utilizados de manera excepcional con un objeto fundamental que era siempre resolver las situaciones de bloqueo institucional que se produjesen, ¿no? Es decir, cuando choque entre las Cortes y el Gobierno, choque entre el Senado y el Congreso, choque entre cualquiera de los poderes existentes del Estado, ahí es donde tendría que intervenir la reina para resolver el nudo gordiano que se había formado, ¿no? Esto exigía, como decía Constant, un uso muy limitado, muy escrupuloso y muy motivado de esa prerrogativa, ¿no? Que es precisamente lo que Isabel II no va a hacer, ¿no? Isabel II va a hacer y deshacer gobiernos, va a hacer y deshacer cortes, pues prácticamente a lo largo de todo su reinado. Y bueno, eso lo que hace es que ese poder moderador neutral que en principio debía tener la corona no se va a cumplir. Es un papel que no se va a cumplir y lo que va a hacer, pues en definitiva, es en última instancia arruinar, ¿no? arruinar el prestigio de la corona y convertirla en un agente político más, que no era esa la función que tenía. De la mano de la corona, si la corona hubiese cumplido ese papel de moderación, el papel esencial político era el que habría correspondido al Ejecutivo. El Ejecutivo es realmente el poder triunfante en el moderantismo, es el poder triunfante en todo el siglo XIX, ¿no? Carlos Garriga, de quien hablábamos antes también, Carlos Garriga lo dice de una manera muy, muy gráfica, ¿no? Que es el XIX no se produce la parlamentarización del gobierno, sino la gubernamentalización del Parlamento. Es decir, el Parlamento prácticamente va a quedar a los pies del gobierno. Y con el proyecto de Bravo Murillo vamos a ver que mucho más todavía. Con los proyectos de Bravo Murillo, mucho más todavía. El Ejecutivo, por lo tanto, es realmente la acción política, el que tiene la dirección política, el que marca las pautas, en colaboración, evidentemente, con la corona.
Y de la mano del Ejecutivo, y en esto también los moderados tienen la responsabilidad, se va diseñando poco a poco toda una red administrativa, toda una administración como un poder nuevo, pero que al mismo tiempo es un poder antiguo, porque esa administración acaba diseñándose al estilo de las viejas corporaciones del antiguo régimen, ¿no? Lo que definía las corporaciones del antiguo régimen, que era, tenían un derecho propio, ahí tienen el derecho administrativo, y tenían además una jurisdicción propia, ahí tienen la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, es un sujeto nuevo que aparece de la mano del Ejecutivo y que aparece además de la mano del Ejecutivo de forma absolutamente irresponsable y de forma absolutamente intocable, ¿no? Es decir, la administración, a pesar de que esto que estamos contando trata de poner en marcha un Estado liberal, se depende mucho de la administración todavía, ¿no? Pensemos, por ejemplo, los ferrocarriles. Los ferrocarriles son impensables en España sin la acción del gobierno, sin la acción de la administración. Esa administración no solamente hacía muchas cosas, sino que esa administración, lo más singular es que no se le podía hacer nada a ella. Es decir, la administración era absolutamente irresponsable. Era absolutamente irresponsable. La responsabilidad se trasladaba al funcionario de turno, el cual podía ser procesado, pero siempre que hubiese previa autorización de la administración, ¿no? Y la pregunta que hago siempre a mis alumnos es: ¿cuántas autorizaciones se dieron en el siglo XIX para procesar a funcionarios? Cero, ninguna, ¿no? Es decir, es un sujeto nuevo, un sujeto poderoso, un sujeto intocable que va a articular todas esas correspondientes actuaciones. En el esquema diseñado, ustedes echarán en falta la justicia, pero es que la justicia a los moderados les importa lo justo, valga la redundancia. Es decir, la justicia, para empezar, no es para los moderados un poder. La justicia es administración de justicia. Por lo tanto, la justicia es parte de la administración y, si es parte de la administración, depende del Poder Ejecutivo. Con lo cual, todas las ideas novedosas que después aparecerán a partir de 1868, desde la unidad de fueros hasta la independencia de los jueces, la inamovilidad de los jueces, etcétera, todo eso en el moderantismo no existe. No existe. Hay que tener en cuenta también que esta es una época de transición en donde, digamos, la justicia contemporánea, la justicia de la ley, no ha hecho eclosión plena todavía, ¿no? A la altura, por ejemplo, de Bravo Murillo, por ejemplo, no hay casación civil, para entendernos. Hay una casación penal que tampoco nace inicialmente como casación, pero no hay un encumbramiento de la ley como fuente central. Y en tercer lugar, dentro de ese diseño institucional, mirando a Inglaterra, mirando a Francia, la solución, la organización del Parlamento tenía que ser necesariamente bicameral, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea del orden político, del equilibrio político, solamente podía llevarse a la práctica si se conseguía previamente un orden social, un equilibrio social. Y el equilibrio social requería dos cámaras distintas, dos cámaras con legitimaciones distintas, una cámara en donde integrásemos a todos los miembros de esas aristocracias variadas y otra cámara donde estuviese representada esa cosa que los liberales moderados llamarán la nación, ¿no? Que adelantó la nación de ciudadanos propietarios, sobre todo, ¿no? Ciudadanos propietarios. La última cuestión de este constitucionalismo moderado se referiría a los derechos y las libertades. Es decir, bueno, está muy bien todo este diseño, pero ¿dónde queda el ciudadano? Pues el ciudadano queda al fondo, a la derecha, y a la derecha muy al fondo también, ¿no? Muy al fondo. Si leemos las constituciones moderadas y leemos las tablas de derechos, nos vamos a encontrar, primero, son 10 artículos los que se dedican, 11 como mucho, artículos que están hablando sobre todo de dos derechos básicos, que son la libertad, pero la libertad entendida al estilo moderado, es decir, la libertad como seguridad personal, no como autonomía, y la propiedad privada, que es el gran derecho del moderantismo. Es el único derecho que no se suspende, que no se puede suspender. La libertad sí, la libertad y la seguridad tienen un juego distinto y diverso. Derechos políticos, poquitos. El sufragio, pero el sufragio en la versión censitaria, el derecho de petición y una cierta igualdad, pero una igualdad para acceder a cargos
públicos, pero no hay una igualdad privada, por decirlo así. Es más, los códigos acaban consagrando una desigualdad material evidente. Y sobre todo no olvidemos que los moderados no quieren unidad de fueros. Si no hay unidad de fueros hay disparidad de tribunales, y si hay disparidad de tribunales, olvidémonos de la igualdad también. No va a comparecer igualdad de ningún tipo. Por lo tanto, son pocos derechos, son derechos civiles, algún derecho de carácter político. Por supuesto, los derechos referidos a la autonomía no aparecen concebidos, porque incluso el sufragio y la petición se ven sobre todo más que como derechos, como deberes, es decir, que es una obligación que el ciudadano tiene para formar la voluntad del Estado. No es una cosa, no es una manifestación libre total, sino usted tiene la obligación de, como miembro de esa nación, de formar la voluntad nacional. Con dos restricciones últimas que hacen pues prácticamente este escenario de derechos y libertades inviable, ¿no? Si queremos llamarlo así. ¿Se reconoce la libertad? Sí, pero se añade la coletilla de acuerdo con lo que dispongan las leyes, ¿no? Se reconoce, nadie podrá ser detenido sino en los casos que determine la ley. Por lo tanto, ¿dónde está ese derecho? Ese derecho está en la ley, hay que esperar a la ley. ¿Y qué pasa si la ley no llega? Pues no hay derecho. Y si no hay derecho, ¿quién cubre ese espacio? No se lo pregunten dos veces al Ejecutivo, allí va. A la Administración, allí va, ahí entra. Y por si esto fuera poco, las constituciones moderadas determinaban que en determinados casos, en atención a los problemas de seguridad del orden público, podían ser suspendidos por tiempo más o menos determinado estos derechos. Con lo cual, el escenario que nos encontramos es un escenario auténticamente delicado. Cuando Bravo Murillo sube al poder, y con esto ya arranco la tercera parte, Bravo Murillo tiene ya una ejecutoria pública previa. Él ha sido ministro de Gracia y Justicia, él ha sido ministro de Fomento, él ha sido ministro de Hacienda, y él comienza como presidente del Consejo en enero del año 1851. Ha habido previamente un gobierno de Narváez, ese gobierno de Narváez cae en diciembre como consecuencia de un discurso demoledor de Juan Donoso Cortés. No es el discurso de la dictadura, que es el otro gran discurso famoso, sino el discurso en donde critica la corrupción moral y la corrupción material del gobierno de Narváez, ¿no? Narváez, en uno de esos problemas ciclotímicos que tenía, decide marcharse, pero después va a seguir conspirando, ¿no? contra Bravo Murillo. Y la solución que sigue Isabel es nombrar un hasta entonces eficaz ministro de Justicia al frente del gobierno. Bien, ese gobierno básicamente tiene tres rasgos, es decir, los objetivos de Bravo Murillo son tres. El primero de ellos es de aspecto, de forma. Él lo que quiere es un gobierno civil. Por lo tanto, hay que apartar a los militares. Apartar a los militares de los puestos de responsabilidad, acabar con ese militarismo que hasta entonces había dominado la vida política española, acabar con ese caudillismo, y que los cargos más importantes del gobierno, habrá algunos reservados a los militares, como era guerra o como la cartera de guerra, la cartera de marina, pero que todos los demás puestos fuesen puestos desempeñados por civiles, ¿no? Una solución, bueno, lógica, pero una solución que en ese contexto lo que hace es ganarse la enemiga de todos los militares, ¿no? Y entonces tener de enemigo a Narváez, tener de enemigo a O'Donnell, tener de enemigo a Ros de Olano, entre otros, se antojaba pues una cosa bastante compleja, ¿no? Es muy curioso cuando Bravo Murillo presentará el proyecto para evitar las maniobras de Narváez, lo intenta mandar a Viena, a unas maniobras militares, ¿no? Cosa a lo que Narváez se niega, y en una carta que escribe a Isabel II, la carta tiene mucha gracia porque Narváez acusa a Bravo Murillo de autoritario. Es una digo la sartén al cazo, ¿no? Es una carta muy, muy, muy simpática, ¿no? Bueno, el segundo de los objetivos de ese gobierno es, Galdós lo cuenta con mucha gracia en los episodios nacionales, ¿no?
moralidad y economías, ¿no? Es lo que Lacalle decía, ¿no?, para definir el gobierno de Bravo Murillo. La moralidad significaba recuperar un poco la idea de honradez pública, ¿no? Las economías estaban conectadas, en definitiva, con el proyecto más global que Bravo Murillo trae consigo, ¿no? Las economías lo que buscaban era una revitalización económica, conseguir una mayor prosperidad del país de la mano de la administración para conseguir, en definitiva, un crecimiento económico mayor, ¿no? La idea del moderantismo es, como decía antes, ciudadanos propietarios, pero hay que poner las condiciones precisamente para que el mayor número de ciudadanos se conviertan en propietarios, ¿no? Y aquí específicamente hay un rubro que Bravo Murillo va a diseñar y que va a combatir especialmente, o sea, el gran objetivo era, como os había contado anteriormente, la deuda pública, ¿no? Y precisamente en 1851 él lo que hace es conseguir que se apruebe una ley para el arreglo de la deuda pública que era, bueno, básicamente lo que hacía era reconocer la bancarrota del Estado y establecer unas quitas que más o menos pues a los distintos acreedores pues permitían salvar un poco los muebles, ¿no? Al mismo tiempo que salvaba los muebles a la corona. Esas economías, esa deuda pública, lo que significaba es ese Estado tiene que dejar de ser una cascarilla vacía y tiene que tener ingresos, tiene que tener recursos, ¿no? Yo creo que España, y aquí Jorge Vilches, que es un gran especialista, no era un país pobre. Quiero decir, no se pasaba hambre, pero no había dinero, que no quiere decir que la gente fuese pobre, ¿no? Es decir, era un país agrícola y, por lo tanto, un sistema impositivo basado en el dinero pues no conducía a ningún sitio, porque la gente no tenía dinero. No tenía dinero. Entonces, lo que los propios moderados van a llevar a la práctica es otra de las grandes reformas, la reforma de Montt y Santillán, la reforma de todo el sistema impositivo en 1845, que va precisamente en esa dirección. Tiene que haber, por lo tanto, prosperidad, tiene que haber felicidad, eso lo tiene que impulsar el Estado, pero para que el Estado lo impulse, el Estado tiene que tener dinero, en definitiva. Entonces, la mayor parte de la ejecutoria política de Bravo Murillo va en esa dirección. Hay que construir los ferrocarriles, hay que expandir la línea de telégrafos, las carreteras radiales, los puertos francos en Canarias, hay que abastecer a una ciudad como Madrid, que llega ya a los 300.000 habitantes y que ya no puede utilizar más el Manzanares, y por lo tanto se construye el canal de Isabel II, traer el agua desde el río Lozoya. Todo eso está en la mente, ¿no?, de este señor, porque esas economías y esa moralidad lo que busca es que los ciudadanos sean prósperos, pero que los ciudadanos sean también moralmente responsables y moralmente formados, ¿no? Aunque de eso ya se va a ocupar la Iglesia a través del Concordato de 1851, ¿no?, que es la entrega a manos eclesiásticas de la educación. Y el tercero de los objetivos, que es probablemente el que va a explicar todo el proyecto de reforma, el tercero de los objetivos es la construcción de ese Estado administrativo. Es decir, el proyecto de reforma que se va a presentar en diciembre de 1852 es un proyecto que en principio lo que pretendía era la cuadratura del círculo, ¿no? Era más autoridad para la corona, o sea, para el Ejecutivo, pero sin menguar la actividad del Parlamento, ¿no? Es decir, sin menguar el poder del Parlamento. Esto era metafísicamente imposible, ¿no? Metafísicamente imposible. Y, por lo tanto, toda esa construcción que Bravo Murillo está desarrollando, lo que va a perseguir, lo que va a tener como víctima propiciatoria va a ser precisamente el Parlamento. No es un antiparlamentario, ¿no? No es un antiparlamentario. Si fuese un antiparlamentario, cierro las Cortes y ya está. Sino que su reflexión tenemos que hacerla desde el punto de vista de la administración. Él lo que quiere es actuaciones rápidas, actuaciones expeditas, actuaciones instantáneas, ¿no? Eso no nos sirve el Parlamento, ¿no? Es decir, el Parlamento que celebra elecciones cada X tiempo, que se enroca en unas discusiones bizantinas que no conducen a nada. Lo que hay que hacer es, por lo tanto, reducir el parlamentarismo a su mínima expresión, pero siempre con Parlamento, siempre con la existencia del Parlamento, pero reducirlo a su mínima expresión. El Parlamento tiene que existir, el Parlamento tiene que hacer su trabajo rápidamente y tiene que hacer un trabajo limitado.
O dicho de una manera más sencilla, el Parlamento tiene que hacer unas cuantas leyes y ya está. Y a partir de ese instante, quien actúa es la Administración, porque la Administración es la única que garantiza celeridad, que garantiza objetividad, que garantiza defensa del interés público, que garantiza todas esas cuestiones. Y si entendemos esto, estamos ya en condiciones de entender la propuesta específica que él plantea. El proyecto, repito, se plantea el 1 de diciembre de 1852. Ese año de 1852 es un año muy singular dentro de la historia del parlamentarismo español, porque ese año, y eso Alfonso, corrígeme si me equivoco, pues Alfonso lo puede certificar, ese año no se aprueba ninguna ley en el Parlamento. Es decir, el gobierno de Bravo Murillo actúa prácticamente con las Cortes cerradas o suspendidas durante esos 2 años, de 1851 a 1852. Se aprueba alguna ley, por ejemplo, esta ley de arreglo de la deuda pública, algunas leyes de tipo particular, pero básicamente el gobierno actúa a través de decretos, a través de circulares de los ministerios y a través de alguna real cédula suelta. Pero no hay ninguna ley aprobada en 1852. Es más, en 1852 las Cortes se reúnen una sola vez, el 1 de diciembre, para disolverse al día siguiente. En esas Cortes, en esa reunión efímera de 1852, Bravo Murillo lo que hace es presentar ese proyecto de reforma en artículo único, es decir, no había posibilidad de discusión, o se aprueba la Constitución y las 8 leyes fundamentales en bloque, o se rechazan, pero no cabía las enmiendas de ningún tipo, ¿no? Es un todo o nada. Todo o nada. Todo o nada que va acompañado, además, de una circular de Cristóbal Bordiú, ministro de la Gobernación, prohibiendo cualquier debate sobre el proyecto en la prensa. Cualquier debate, el proyecto. Y por si esto fuera poco, para evitar que quedase algún cabo suelto, el gobierno de Bravo Murillo, también a través del eficaz Cristóbal Bordiú, cierra 2 cátedras en el Ateneo, una dedicada al estudio de la historia, orígenes de los regímenes representativos y otra de elocuencia, porque decía que se habían desviado un poquito en sus funciones, que había oído que habían hablado del proyecto y que lo mejor era que la gente en sus casas reflexionase serenamente sobre el proyecto y ya estuviese. Lo que pasa es que no contaba con un pequeño factor, ¿no? Y ese pequeño factor era que la primera acción importante que las Cortes desarrollaban era la elección del presidente, ¿no? La elección del presidente del Congreso. Y la elección del presidente del Congreso era importante, ¿por qué? Porque era, de alguna forma, lo que daba una radiografía de la mayoría gubernativa, ¿no? De por dónde iban los tiros, ¿no? Y la cosa comenzó mal porque el candidato gubernativo, que era Tejada, Santiago Tejada, es derrotado por un candidato alternativo también del Partido Moderado, muy moderado, que era Martínez de la Rosa. Martínez de la Rosa, a la altura de 1852, está todavía ahí al pie del cañón. Por eso Bravo Murillo solicita a la reina la disolución de las Cortes, que es lo que se hará en el decreto en el 3 de diciembre de 1852. La reina, en principio, ratifica con esa disolución la confianza en Bravo Murillo, pero el petote que se forma entre el 3 de diciembre y el 13 de diciembre, con todos los generales en contra, con una proclamación en contra del Partido Progresista, con una proclamación en contra del Partido Moderado, o sea, con manifiestos que criticaban, ¿no?, la deriva autoritaria de Bravo Murillo, hace que esa misma Isabel, que 10 días antes había mostrado su total confianza en Bravo Murillo, el 13 de diciembre acepte su renuncia, es decir, la dimisión de Bravo Murillo, y el 14 el cese del gobierno. Y en ese instante estos proyectos desaparecen del escenario político parcialmente. Bueno, rápidamente, ¿cuáles eran estos proyectos? Estos proyectos van en la línea, como os decía anteriormente, en la línea de ese parlamentarismo débil, es decir, debilitar el Parlamento para que el Parlamento haga poco trabajo, pero que lo haga de verdad, sin discusiones, y que produzca las leyes, las mínimas leyes que son necesarias para que funcione la administración. El proyecto de Constitución tiene la característica de expulsar del marco constitucional todas aquellas materias que, según Bravo Murillo, no debían ser constitucionales.
Por lo tanto, la regulación de las provincias y los municipios, la regulación del ejército, la regulación de las contribuciones públicas en parte, todo eso se expulsaba de la Constitución, no pasa nada, pero los derechos y las libertades también se expulsaban de la Constitución, que era una cosa más. Es decir, él decía, la Constitución hay que adelgazarla. No podemos, no solamente desde el punto de vista de los artículos, sino también desde el punto de vista de los contenidos. Y hay determinadas materias que no son estables, que no son permanentes y por lo tanto hay que sacar de la Constitución. ¿Qué dejamos dentro de la Constitución? Lo que anteriormente os había dicho. Religión católica, exclusiva, ¿no? Y además una religión que, como dirá el proyecto de Constitución, la relación que se establece con Roma va a ser una relación no entre las Cortes y Roma, va a ser una relación entre la corona y Roma. Es decir, los concordatos no los van a firmar las Cortes, los concordatos los va a firmar el rey, la reina en este caso. Cortes para mostrar esa monarquía de carácter templado y sobre todo monarquía, ¿no? Monarquía que es a la que se dedica la mayor parte de los 42 artículos de ese proyecto de Constitución. Ese proyecto de Constitución yo creo que habría que destacar dos cosas, ¿no? La primera de ellas, la ley de presupuestos. La ley de presupuestos, de acuerdo con lo que dice el artículo 6 del proyecto, se convierte en ley permanente. Es decir, los presupuestos no hay que aprobarlos todos los años. Se aprueban un año y tiran. Sería más cómodo, ¿no? El funcionamiento. Se podrán hacer modificaciones o adiciones por leyes especiales, pero en principio, claro, Bravo Murillo está hablando el que fuera ministro de Hacienda. Y él cuenta, es que esta es la única solución posible. Es la única solución posible, ¿por qué? Porque, coño, si no reúnes las Cortes una semana al año, ¿cómo vas a aprobar los presupuestos? No hay forma posible. Entonces, la práctica que se había estilado era que el gobierno, a través de reales decretos, fuese prorrogando y prorrogando los presupuestos. Y dice Bravo Murillo, pues la mejor solución es que los presupuestos queden prorrogados automáticamente por disposición de la Constitución. Nos ahorramos problemas. La otra cosa singular, que no es un invento del malévolo Bravo Murillo, sino que es una práctica que se había desarrollado, era la posibilidad de que el rey anticipase disposiciones legislativas cuando las Cortes no estuviesen reunidas en casos de extraordinaria necesidad. Es decir, lo que hoy entenderíamos como los decretos leyes, consultando a los altos cuerpos de la Administración, etcétera, y luego sometiéndolo a control ulterior del Parlamento y a su posterior ratificación, ¿no? Que bueno, pues era una forma de subvenir determinados momentos y determinadas necesidades, pero que, repito, no era una creación de Bravo Murillo, sino que una práctica que desde 1843 estaba funcionando. Que el objeto es el Parlamento, lo vemos en que de esas 8 leyes fundamentales, la mitad están dirigidas a la regulación del Parlamento. Hay una primera ley, la primera que es en el orden establecido, que es la que se refiere a la nueva regulación del Senado. Aquí lo que Bravo Murillo lleva a la práctica es una vieja reclamación del ala conservadora del Partido Moderado, consistente en la clasificación de los senadores en 3 tipos o categorías. Es decir, todos los senadores iban a seguir siendo nombrados por el rey, pero lo que hacía Bravo Murillo era establecer una distinción entre senadores hereditarios, los grandes de España, los títulos de Castilla, con unas condiciones económicas bastante elevadas, rentas y contribuciones de más de 30.000 reales, etcétera. Una segunda categoría, los senadores natos, donde estaba el patriarca de las Indias, cardenales, los 6 obispos más antiguos, la aristocracia eclesiástico-militar, para entendernos, capitanes generales, tenientes generales, etcétera, etcétera, y luego un núcleo más o menos amplio de aristocracias de distinto signo, dentro de las cuales los que habían sido ministros, diputados, senadores, grandes propietarios locales, ejército, etcétera, dentro de los cuales el rey hacía la correspondiente elección. La singularidad de este sistema, que repito, es un sistema que falla cuando cae la reforma, pero que no se extirpa del pensamiento moderado, radicaba en que, y aquí pues una de las contradicciones, ¿no?, de este pensamiento liberal, en el caso de los grandes, Bravo Murillo se proponía la restauración de los mayorazgos. Es decir, si lo que hacemos es dar carta de naturaleza a esa nobleza como fuerza política que se incorpora al Senado, la restauración de la nobleza no puede realizarse sin
la presencia del mayorazgo. Es decir, tiene que ir de la mano necesariamente el mayorazgo. Con lo cual, eso significaba dar vuelta atrás y volver a antes de 1833. Es decir, a un estado de libertad, de propiedad vinculada anterior a 1833, ¿no? Cosa que era cuestionable. Para eso, pues precisamente hay otro de los proyectos de ley, el proyecto de grandezas y títulos del reino, está, digamos, a medio caballo, ¿no?, entre el parlamentarismo y la regulación nobiliaria. La segunda de las leyes, el segundo de los proyectos, es un proyecto muy interesante porque es el que regula la elección de diputados a las Cortes. Y aquí es donde vemos ya cómo asoma la patita ese parlamentarismo débil. ¿Cómo que 349 diputados? 171 son suficientes. 171 diputados. Bien, o sea, una buena selección, un buen corte. ¿Elegidos cómo? Pues, por supuesto, sufragio censitario, sufragio directo y nada de provincias, distritos uninominales dentro de las provincias, que es más fácil controlar las elecciones. Aquí la idea, sobre todo, de simplificar el proceso electoral para que las elecciones no sean un quebradero de cabeza, es decir, para que las elecciones se hagan rápidas y que las Cortes se puedan constituir rápidamente y las Cortes hagan esas leyes que rápidamente nosotros decidimos, ¿no? 5 años de legislatura, posibilidad de que los ministros sean diputados, etcétera, y como novedad reseñable, el Tribunal Supremo va a controlar todo el proceso electoral, no el Congreso, como hasta entonces había sido. Y dirán ustedes, pues 171 diputados, son poquitos, ¿no? Sí. ¿Y quiénes votan a esos diputados? Pues menos todavía, 150 personas por distrito. Dice la ley, los 150 mayores contribuyentes por contribuciones generales directas, ¿no? Es decir, estamos hablando de que votarán aproximadamente pues unas 20.000 personas, ¿no? Una población que España tendría que entonces 15 millones de habitantes, pues hagan ustedes los cálculos, ¿no? ¿Y qué pasa si en la provincia no se pagan contribuciones directas? Por ejemplo, en el País Vasco. Pues dice la ley, no, pues entonces los 150 domiciliados más pudientes. Es decir, calcule usted el concepto jurídico indeterminado más pudiente, ¿no? Tiene dos cosas buenas este proyecto. El primero, ya lo he advertido, la introducción del Tribunal Supremo como control. La otra gran novedad es que introduce por vez primera un régimen penal en materia electoral. Es decir, delitos electorales, para entendernos, ¿no? Quién vota en nombre de otro, quién impide que otro vote, etcétera. Y con una curiosa disposición última, el artículo 69, que precisamente está reivindicando eso, ¿no? La idea de que, bueno, este sistema que estamos diseñando lo que busca sobre todo es que las elecciones sean sencillas, sean rápidas y que no haya jaleo, en definitiva. ¿Y qué pasa si hay jaleo? Pues el proyecto dice que si en una determinada demarcación se anulan 3 veces las elecciones, el Tribunal Supremo lo pondrá en conocimiento del Gobierno y el Gobierno podrá privar del derecho electoral al correspondiente distrito por tiempo que estime conveniente. Es decir, para que ustedes voten, no bien, pero voten ordenadamente, tienen que seguir todas las pautas que hemos establecido y si no lo hacen, todos, sin distinción, quedan privados de sufragio activo. Este es el proyecto que construye en definitiva la nación, es decir, que construye el Congreso. ¿Ese Congreso cómo actúa? La ley de régimen de los cuerpos legisladores, que es la más extensa, es decir, la que nos dice cómo van a funcionar los cuerpos legisladores, nos va a introducir precisamente en ese parlamentarismo débil, tímido, pacato, reducido que Bravo Murillo quiere. ¿Cómo vemos esto? Pues lo vemos de la siguiente forma. Alfonso, aguántate porque vas a ver que estamos en las antípodas. Primero, eso de que el Congreso elija al presidente, nada. El presidente del Congreso y el presidente del Senado son elegidos por el rey y los vicepresidentes. Y ustedes ya pueden elegir después a los 4 secretarios, ¿no? Por lo tanto, claro, dice, ¿por qué se hace esto? Pues no nos olvidemos de lo que había pasado en 1852. Es decir, no nos arriesguemos a perder la primera votación y, por lo tanto, que el rey resuelva, ¿no? Era determinante, ¿por qué? Porque el presidente decidía todo. Decidía el orden del día, decidía
el régimen interno de la Cámara, el presidente del Congreso y el presidente del Senado podían incluso a gente ajena a las Cortes que hubiese comparecido ahí pues para meterse con los diputados o los senadores, podía arrestarlo durante un mes. Es decir, había una cárcel en el Congreso, para entendernos, y podía imponerle multas, imponerle sanciones. Entonces, con esto, digamos que una de las grandes reivindicaciones del liberalismo puro, que es, hombre, menos que ya el Senado es distinto, ¿no? Pero por lo menos que el Congreso pueda elegir a su presidente. No, lo elige el rey directamente. Muy bien. ¿Qué pasa con los ministros? Los ministros pueden presentarse en el Congreso cuando quieran. Es decir, hablan con el presidente y comparecen cuando quieran. Y hablan de lo que quieran y hablan con el tiempo que quieran. Sin ningún tipo de restricción. Y si están muy cansados, el proyecto de ley les permitía nombrar un representante, un comisario, que podía ser diputado, senador o podía ser otra tercera persona. Y él disfrutaba pues, prácticamente de los mismos privilegios que tenía el ministro. Las sesiones públicas, no, mejor sesiones a puerta cerrada. Las sesiones eran todas a puerta cerrada, salvo que asistiese el rey, salvo que asistiese el regente, la regencia o el tutor del rey, o salvo la primera de las sesiones, que era la sesión de apertura. Todas las demás eran secretas. ¿Y qué se discutiría en esas sesiones? Pues lo que las propias Cortes nos dijesen a través de la publicación de las actas que se había discutido, ¿no? Es decir, no solamente cerraba la puerta al público, sino que la comunicación de las Cortes con la opinión pública se realizaba precisamente a partir de lo que dijesen el presidente, es decir, de las actas que estos diseñasen. Los proyectos de ley del Gobierno tienen, por supuesto, primacía, ¿no? Sin discusión. Esos proyectos, además, se llevan al Pleno, no necesariamente a comisión. Todos los demás proyectos iban a comisiones, salvo que el Gobierno diga lo que quiera. Pero en caso de que vayan a comisión o vaya al Pleno, ese proyecto tiene prioridad y la defensa de ese proyecto por parte del ministro no tiene ningún tipo de límite desde el punto de vista temporal. Desaparecen, además, en el sistema respecto a los reglamentos de 1847, tanto las cuestiones de gabinete, las cuestiones de confianza, para entendernos, como los votos de censura. Por lo tanto, los dos instrumentos de control político que existían, los más importantes y los más cualificados, desaparecen. Y queda reducida esa situación o bien a las peticiones o bien a las interpelaciones. Pero en el caso de interpelaciones y en el caso de las peticiones, el ministro responde cuando quiere, es decir, si está presente puede responder, si no puede decir cuándo va a responder, responde lo que quiere o puede acogerse a una cláusula que es interés público y por lo tanto no da ningún tipo de respuesta. Lo que está diciendo Bravo Murillo es, ustedes no están aquí para controlar al gobierno. Es decir, ustedes lo que están aquí es, repito, tienen que hacer las leyes. Las leyes tienen que hacerse a través de un procedimiento rápido, de 3 lecturas, 2, 3 sesiones como mucho, y dejen que después el gobierno actúe a través de la administración. Ese es el leitmotiv. Y en última instancia, la última manifestación de esta pues, auténtica gubernamentalización del Parlamento es que esos reglamentos, los reglamentos que iban a aprobarse, tenían que contar con la aprobación del rey. Es decir, no eran reglamentos, eran leyes, en definitiva, ¿no? Necesitaba, por lo tanto, el acuerdo de todos estos poderes. Una última ley de carácter parlamentario es la que se refiere a las relaciones de los dos cuerpos legisladores. Es probablemente la menos interesante y la que más recoge pues, el material que procedía ya desde del año 1837. Cómo se convocaban, cómo se disolvían, cómo se suspendían, el papel predominante que tiene el rey, qué pasa cuando hay discrepancias entre las dos cámaras. Ese es el objetivo de esta ley, que es probablemente la ley más sencilla, pero que está pensando nuevamente en la clave fundamental que estamos diseñando aquí, ¿no? Es decir, que la actividad del Parlamento no puede quedar interrumpida por discusiones, es decir, no hay que discutir. Entonces, esta ley lo que prevé es unas comisiones de diputados y senadores para resolver todos esos conflictos que se vayan produciendo. Y me planteo ya para terminar pues la última cuestión que queda, es decir, que es la misma que había planteado respecto al moderantismo. ¿Y dónde están los ciudadanos en todo este diseño? Pues los ciudadanos quedan reducidos a 3 leyes, básicamente.
una ley, dice Bravo Murillo, sobre la seguridad de las personas, donde se regula pues esa libertad personal, detenciones, allanamiento, etcétera, pero todo de acuerdo con lo que digan las leyes ulteriores, ¿no? Todo de acuerdo con lo que hagan esas autoridades especiales que están sujetas a un foro especial y que puede dar lugar, por lo tanto, a que pues, el plazo de 8 días, ¿no?, para trasladar al detenido pues, pueda verse excepcionado en cada momento concreto. Y una ley de seguridad de las personas que en última instancia puede quedar suspendida también en casos de extraordinaria necesidad cuando el Gobierno así lo decida, de acuerdo con la Ley de Orden Público a la que me voy a referir ahora, ¿no? Es decir, no añade nada realmente sustancial al diseño que hasta entonces se había realizado de los derechos a las libertades, salvo la no menor cuestión de que el derecho de seguridad no se considera materia constitucional, porque se saca de la Constitución, ¿no? La otra ley es la que se refiere a la seguridad en la propiedad, en donde lo que hace es reproducir lo que venían reproduciendo los otros textos constitucionales. No se establecerá la pena de confiscación de bienes y se reconoce la posibilidad de expropiación, pero nada más. Y, en última instancia, la Ley de Orden Público es, curiosamente, la que la doctrina, la que la manualística, dentro del paquete total de disposiciones que Bravo Murillo presenta, menos críticas ha recibido, porque aportaba, para resolver las situaciones de excepción, una regulación que hasta entonces no existía. Es decir, la Constitución del 45 decía que el Gobierno podía suspender libremente los derechos prácticamente sin restricción por el tiempo que quisiesen. Pensemos en lo que hace Narváez en 1848. Es decir, la Revolución del 48 aquí pasa sin pena ni gloria porque estamos 9 meses con poderes excepcionales de Narváez, ¿no?, que sabía utilizarlos, además, ¿no? Sabía llevarlos a la práctica. Bueno, esta Ley de Orden Público es una ley pues, que por lo menos dice, aunque también de manera pues, un poquito amplia y un poco indeterminada, que en el caso de sucesos imprevistos, en el caso de que haya causa justificada, esa ley de seguridad de las personas podía ser suspendida por el Gobierno. Daba por más o menos los casos de habilitación para esa intervención del Gobierno, distinguía 2 estados, un estado preventivo de carácter civil, un estado de excepción de carácter militar, y por lo menos introducía un poco de orden, ¿no?, dentro de lo que era la regulación, una regulación que, como os he dicho, pues hasta ese instante no existía. Es decir, hasta ese instante era la pura discrecionalidad del Gobierno y aquí se le da una ordenación pues más o menos mínima. Bueno, el resultado de todo esto, ¿cuál fue? Pues, como conté anteriormente, cae Bravo Murillo, cae el gabinete y el proyecto pues se abandona. El proyecto sella un poco también el destino de Bravo Murillo, se marcha a París y vuelve para tener una última intervención relevante en 1858 como presidente del Congreso y luego es senador en los últimos tiempos del reinado de Isabel II, ¿no? Él ha rechazado, rechaza distinciones, rechaza nombramientos, incluso se habla de un posible ministerio, pero él se dedicó a partir de ese instante a la abogacía, muere bastante rico, soltero además, y digamos que desaparece desde un punto de vista político. Pero digamos la huella, el legado de ese proyecto de reforma no desaparece de forma total, porque como os advertí anteriormente, la reforma del Senado que se ejecuta entre 1857 y 1864 copia ese proyecto de Bravo Murillo con los 3 tipos de senadores, incluso con la posibilidad de resurrección de los mayorazgos. La reforma de los reglamentos de las cámaras en 1867 copia el modelo de Bravo Murillo de ese proyecto de ley al que nos hemos referido, ¿no? Y, en definitiva, bueno, pues la opción que Bravo Murillo llevó a la práctica pues es lo que yo llamé la vuelta de tuerca moderada. Es decir, en una situación crítica como la que está viviendo España en 1851, con un partido moderado muy fragmentado, la única solución que cabía era profundizar, ¿no?, en las esencias del moderantismo y él es lo que trata de llevar a la práctica. Fracasa en primera instancia, pero muchos de sus proyectos pasan después a realizaciones puntuales hasta llegar, pues digamos, a la que puede considerarse como la
la reencarnación, ¿no?, perfecta de Brau Murillo, más o menos, con un carácter mucho más inteligente y mucho más pragmático, que es en el modelo canovista, ¿no?, en última instancia. Y pues yo creo que hasta aquí podemos hablar. Bueno, pues sin más, abrimos un turno de debate. No sin antes darle las gracias por esta estupenda intervención a Tino y reafirmarme en que hice bien en hacerte caso. Bueno, tenéis en el BOE, en la Gaceta de Madrid, tenéis la posibilidad de imprimir, ahora como está todo en Internet, los proyectos de Brau Murillo. Es la Gaceta de Madrid del 3 de diciembre de 1852. Pues adelante. Javier. Bueno, eso ha ido magnífico. Escuché el ejercicio de Carlos, que los constitucionalistas de mi generación, a diferencia de la anterior, conocemos muy mal. Y es importante. Tú has dicho, hay una continuidad, por ejemplo, en los reglamentos parlamentarios, como ha Gustavo Fernández Sarasola, no sé, son los mismos. Bueno, digo lo que me ha parecido muy curioso y te hago una pregunta. Poco moderado, que eran los moderados, ¿no? Eso ya lo había visto leyendo las lecciones de Donoso Cortés y Alcalá, que eran radicales, eran más poco moderados para la perspectiva del 19, no sé si no estoy diciendo sin crónico. Luego, como abandonan el modelo de 1812 por impráctica. Y esto se lo había leído a Luis Sánchez Agesta, que decía que la división de poderes entre la Constitución del 12, si se hubiera aplicado por rígida, que era típica de todas las divisiones de poderes francesas en ese periodo, no se hubiera podido gobernar. Y aquí estás explicando que ya se habían dado cuenta. En el trienio se dan cuenta. Luego he visto muy bien, yo explico en las lecciones de Derecho Constitucional, que claro, el constitucionalismo del 19 era flexible. Ya digo cosas del Estatuto Albertino y tal, pero ¿qué quiere decir Constitución? Que el constitucionalismo es flexible, que no hay Constitución como límite. Lo has puesto explicado muy bien con Isabel II y la novedad que la niña tiene 13 años, pues se cambia. O sea, una constitución flexible no limita, no sé si se puede llamar constitución, opina algo sobre esto, ¿no? Pero la pregunta que te hago es, yo había leído, y no lo he estudiado, en el Estatuto Real que empieza el parlamentarismo y la función de control al amparo del derecho de petición. A ver si nos lo explicas. Yo no lo sé, ni bien ni mal. Y aquí dices que no quiere el control, que el Parlamento está para aprobar algunas leyes, pero que tampoco hay la cuestión de gabinete, ni censura, ni confianza, y que se quita el control. ¿Eso se debe a que había habido algún exceso en el periodo del Estatuto Real del 34 con el ejercicio del derecho de petición? ¿Por qué se vienen atrás? ¿No es una vuelta atrás de lo que ya había pasado? Sí. 10 o 20 años antes. Esta es la pregunta y ya bueno, te cuento a tus reflexiones. O sea, poco moderados, bueno, hombre, era peor en Francia mirar a Chateaubriand, a Maistre, a Bonal, ¿no?, que eran lo que llaman ya los antimodernos, ¿no? Es decir, no lo he contado, bueno, ese moderantismo yo creo tiene dos polos o dos focos de referencia. Uno es Balmes, que es un tipo bastante sensato por pragmático, ¿no? Y la otra gran figura es Donoso Cortés. Lo que pasa es que Donoso Cortés tiene un momento de conversión que es 1848. Es decir, cuando ve la explosión liberal, dice que el liberalismo no se puede ir o sea, no sirve, no vale para nada, ¿no? Y que se suma a todo eso el drama personal que es la muerte del hermano. La muerte del hermano pues lo hace entrar en una época mística y la consecuencia de esto pues es el famoso ensayo, ¿no?, sobre el liberalismo, el socialismo y el catolicismo, donde prácticamente pues lo que viene a defender es una teocracia, ¿no? No, prácticamente sin. Hay el último libro de Nieto, de Alejandro Nieto, cuenta precisamente el origen de ese control político al gobierno,
Y el de, pues es uno que publicó en Justel. No sé si es el último, bueno, con Nieto no se sabe. Sí. No, es de hace un año, hace 2 años. Sí, entonces va contando como 10 supuestos, ¿no? Tradicionalmente se dice que el primer gran acto de control político que se realiza es una moción de censura contra Istúriz. Contra Istúriz. La caída de Istúriz en 1835. Pasa por ser que con los mecanismos que permitía el Estatuto Real, que tampoco eran muchos, haciendo pues interpretaciones amplias del derecho de petición y del juego de la doble confianza, etcétera, pues se acaba implementando ese sistema de control. Ese sistema de control se reproduce después en la década moderada, aunque la Constitución del 45 no decía nada respecto al control, pero se introduce en el reglamento del 47. El reglamento, que son los reglamentos, yo creo que se hacen bajo no sé si es el gobierno de los puritanos, el gobierno de Pacheco y del duque de Sotomayor, me parece, lo cual explicaría un poquito pues esa querencia. Y Bravo Murillo lo rechaza, yo creo que lo rechaza por una cuestión de praxis, ¿no? Es decir, que el gobierno es infalible, el gobierno es irresponsable, como es la administración, y por lo tanto lo que hay que hacer, el Parlamento lo que tiene que hacer es no incordiar al gobierno. Entonces, bueno, te dejamos que hagas peticiones, te dejamos que hagas interpelaciones, pero ya no censuras y todo eso no, porque estás descabezando, ¿no?, la máquina administrativa y no se puede descabezar. Y hay que ocupar, el Parlamento hay que ocuparlo en las cuestiones realmente importantes. Y la cuestión importante es hacer las leyes, no el control político. Y esa es yo creo que es la idea motriz de Bravo Murillo. Es decir, hay que mirarlo todo, como pues desde las elecciones se simplifican los trámites. ¿Para qué? Para que sean rápidas, para que se vote el mismo día, para que tal. Todo eso se hace para constituir esa nación rápidamente, para que esa nación haga las leyes y a partir de ese instante ya entre el Ejecutivo, que es el que realmente cuenta y el que realmente importa. Y un Ejecutivo, la práctica, pues incuestionable, ¿no?, en definitiva. Una elección inexistente. Está 50 electores cada... Sí, 150. Pues si calculas unos 20.000. Son unos 20.000 aproximadamente. Sí. Están votando. Yo creo que están votando menos que en la época del Estatuto Real. Y en el Estatuto Real ya votaban pocos. No. Era cooptar. Al final el Congreso, esto yo creo que no sé si lo he escrito, pero yo creo que al final el Congreso se convierte en un Senado. ¿Por qué? Porque no hay variación. O sea, tú ves Bravo Murillo es diputado, pues prácticamente 5 o 6 legislaturas seguidas. Da igual el sitio, el diputado por Sevilla, por Ávila, etcétera, pero hay una continuidad total. Y se convierten en una Cámara casi permanente, como el Senado. ¿Más preguntas? Yo primero felicitar al profesor Martínez por su apabullante conferencia. Y bueno, que además me trae recuerdos con libros ya leídos durante la oposición, 3 en concreto que me han venido a la mente: el magnífico libro del Corral del Periodismo Disciplinario, también yo creo que el capolaboro de don Alejandro Nieto en relación con la construcción del Estado contemporáneo en el siglo XIX, y uno menor, no es de sus mejores libros, pero yo soy admirador de don Jesús Pavón, y tiene una pequeña horita sobre Narváez también deliciosa. No llega a la altura del campo, por supuesto, pero tiene aprendido también a la mente. Y coincido, las 3 advertencias previas que señalabas estoy totalmente de acuerdo, y las había leído anteriormente. Es decir, el estatuto o el proyecto de Bravo Murillo, ese aspecto, casi más que parlamento débil, llamaría el parlamento exangüe en muchos aspectos, porque claro, que la elección de los presidentes de las cámaras, si haga la designación corresponda al rey, pues ya prácticamente derrumbar cualquier tipo de mínima autonomía parlamentaria, pero que también tenía algunos aspectos desde el punto de vista técnico que eran encomiables el proyecto y que posteriormente fueron respetados en épocas posteriores. Mi reflexión y la pregunta va por lo que también has señalado en tu intervención, y que hay además aquí egregios representantes y conocedores, profesor Víctor, por ejemplo,
la contextualización comparada, la comparación con otros países, lo que está sucediendo en Europa y en el mundo. Bueno, Francia está a la puerta ya de un imperio de Napoleón III, con una constitución de 1848 ya completamente arrumbada. Estados Unidos, bueno, es un sufragio aceptable, pero están por estar ya, quedan 9 años para el inicio de una terrible contienda civil, con un enfrentamiento además con una base económica, pero también, como no se nos escapará, por el hecho de que una parte importantísima de la población es esclava, ¿no? Y, bueno, en el caso italiano que sabemos, alemán, bueno, son todavía proyectos de... Caso británico, que algo sí conozco, la comparación británica, pues hay puntos a favor y en contra. Es decir, el profesor García Roca se llama la reflexión en relación con los electores. Bueno, quiero ver también los porcentajes de antes de 1832 de electores británicos, son 10 años antes o 20, pero incluso con la reforma de 1832 tampoco votaban muchos británicos. Es cierto que había algunos factores diferenciales que diré. También está mitificado. Bueno, es que tampoco el Westminster no se reunía durante todo el año. De hecho, existía solo un único periodo de sesiones hasta casi final del siglo XIX y se reunió durante 4 meses de gran actividad. Eso sí, de gran actividad, esos 4 meses. Durante 7 meses no van ni por ahí. Sí hay otras cuestiones importantes, claro, ya con el financiamiento del gobierno Pire en 1941, el resultado de la elección, que fuera mínima, es el que lo determinaron los gabinetes, cosa que en España, y es un sufragio no tan abultado como el de aquí. Victoria, con algún episodio como la crisis de las damas de honor al principio de su reinado, no va a hacer caer primero a un ministro, ni va alguna excepción hubo, pero no va a interferir. Incluso su premier más longevo va a tener una relación pésima a nivel personal con Douglas Gladstone, ¿no? Y eso contrasta con lo que sucede en España, pero otros aspectos no son tan diferentes, ¿eh? ¿Cómo contextualizarías el proyecto y la época de Bravo Murillo? Vamos a ver, el liberalismo yo creo que el liberalismo del 19 también se ha mitificado mucho desde nuestra perspectiva y cosas que hoy nos chocan, pues que en esa época en absoluto chocaban. Es decir, la idea del sufragio censitario hoy nos parece una cosa escandalosa y la mayor parte de los pensadores del 19 lo ven con absoluta y pasmosa naturalidad, ¿no? Es decir, el único ciudadano realmente libre es el ciudadano propietario. Y por lo tanto, el único que puede decidir sin prejuicios, el único que puede decidir libremente con una voluntad que se aproxime a esa voluntad general, es el ciudadano propietario. De la misma forma que otra cosa, y en esto no sé si tal, pero los grandes teóricos del liberalismo del 19, desde los franceses doctrinarios hasta Stuart Mill, por ejemplo, no admiten o no piensan, no llegan a afirmar nunca que la competencia electoral sea un principio básico del liberalismo. Es decir, ¿por qué tiene que haber 2 candidatos? No es necesario, ¿no? No es necesario. Entonces eso digamos que hay que relativizar, ¿no? Un poquito todas esas actuaciones. Sí. Más que elección se deja la Sí, pero que no tenía que haber realmente una competición, ¿no? Es decir, en el lenguaje, por ejemplo, que Bravo Murillo utiliza para presentar sus proyectos es, digámoslo así, un lenguaje muy dulce, ¿no? Muy edulcorado, ¿no? Pues respecto, no, esto lo hacemos porque yo creo que es mejor, que al final que la idea es que la corona, el Ejecutivo y el Parlamento se lleven bien. Es la única manera de que esto funcione, ¿no? Y respecto el contexto más concreto, la reforma de Bravo Murillo se ha conectado con un factor que tú has indicado brevemente, que es, primero, España en 1848 no nos enteramos. O sea, no nos enteramos. Gracias o por desgracia, a Narváez, ¿no? Es decir, Narváez bloquea todo, en definitiva, y no existe nuestro 1848 es 1868, 20 años. 20 años de retraso. Pero en ese ínterin hay un momento que se dice que pudo influir un poquito en la decisión de Bravo Murillo en clave externa, que es el golpe de Estado de Napoleón III. El plebiscito que lo convierten en emperador, ¿no? Que se dice que pudo ser el modelo que Bravo Murillo tuvo en mente. Pero
yo creo que es una cosa distinta porque Napoleón tiene detrás al ejército y Bravo Murillo tiene enfrente al ejército, y luego que Napoleón tuvo un apoyo muy grande de las clases obreras y clases populares, que en España clases obreras no existían, ¿no? Es un país que no estaba industrializado, pues obrerismo más bien poco, ¿no? Por eso, pues yo creo que lo que hace Bravo Murillo es, digamos, girar hacia adentro del moderantismo para dar reforzar la posición moderada, reforzar el moderantismo como forma de supervivencia del propio moderantismo, ¿no? Hay otro hecho también importante que de alguna manera coadyuva, ¿no?, a esta decisión autoritaria, que es que Isabel sufre un atentado en febrero de 1852, el famoso Merino, ¿no?, el cura en la Basílica de Atocha, ¿no?, que le apuñala, ¿no? Y claro, ahí ya todo el mundo pues se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Oh, el liberalismo es un poco el discurso de Donoso, ¿no? El liberalismo nos ha traído a esto, ¿no? Ni a la reina respetan, ¿no? Es un poquito esa idea. Y luego el panorama europeo, yo creo que el gran salto, la gran diferencia es Francia, porque Francia en 1848 rompe totalmente las reglas del juego constitucional, apuesta por una república, apuesta por una constitución donde se habla por vez primera de derechos tímidamente sociales, se habla de la salud, se habla de la educación, es decir, es una partitura ya diferente, ¿no? Italia es lo nuestro, o sea, el Estatuto Albertino es la Constitución del 45, y Portugal prácticamente lo mismo. Portugal prácticamente lo mismo. Y lo del sufragio esencial, pues hay que aceptarlo tal y como era, ¿no? Los progresistas durante el arranque tuvieron oportunidad y tampoco estaban muy interesados en... O sea, yo creo que la época en que en este periodo el sufragio, el porcentaje más alto que alcanza, yo creo que es en el año 1837, y es un 4% de la población. Es decir... Y ganan los moderados las elecciones, además. O sea que es... no es un elemento determinante, quiero decir eso. Sí. Luego yo creo que una cosa que apunté, que hay un factor de distorsión grande, que es la corona. La corona y toda la feria que la corona tenía alrededor. Esa es los duendes de palacio, ¿no? Y la Isabel, que por aquí, Isabel por allá, doña Francisca también por aquí, por allá, la reina madre. No nos olvidemos de María Cristina. María Cristina, dicen, es la responsable directamente de que caiga Bravo Murillo. Es la que le convence a Isabel, fuera. Y esa, bueno, es un poco la situación, y las cosas tampoco se acaban enderezando. Lo paradójico es que a Bravo Murillo le van a suceder el que con tanta inquina pidió ese gobierno civil y esa ausencia de militarización, pues los dos presidentes que le suceden son Roncalli y Lersundi, dos generales buenos, ¿no? Y luego ya, para rematar, no solamente usted pedía civiles y le damos militares, sino que usted pedía honradez, pues le damos al conde de San Luis, a Sartorius, que eso fue ya la explosión máxima de corrupción, ¿no?, de la época. Me ha parecido interesante. Habla todo, porque si no, no te oye la habla tú. Y de los grandes conceptos, mi duda es cuándo se puede hablar realmente de parlamentarismo en España, con cuidado. Porque claro, nosotros tenemos siempre parlamentarismo es cuando el Parlamento crea un gobierno o lo hace caer. ¿Cuándo está constitucionalizado eso? Claramente es la Constitución del 31, 1931. Hay apuntes en la del 69, sí, evidentemente, bueno, pero aquí las cámaras pueden realizar derecho de censura, tienen derecho de censura, y pueden hacer efectiva la responsabilidad de los ministros. Sí, claro, ahí.
Desconozco, claro, las prácticas. Esto es lo que te he contado. Sí, de Marcuello, un alumno de historia, creo que es catedrático, pues hablaba de las prácticas parlamentarias en la época de Isabel II. Respecto a, claro, aquí, monarquía doctrinaria, o doctrinarismo. Curiosamente, a veces yo me gustaría poder compararlo con la situación alemana, que habla sobre todo de principio monárquico. ¿En qué medida coinciden, en qué medida se diferencian? Claro, es que Alemania no es parlamentaria hasta 1918. También es tremendo, ¿no? Luego, respecto a la actualidad, la Revolución 38, eso lo ha estudiado magistralmente Pedro Cubillarón, genera en Prusia y en Francia 2 leyes de estado de sitio, ¿no? La ley del 49 y el 50. Aparte que hay una importante construcción prusiana de 1850. Hombre, pues Bravo Murillo se toma la molestia de crear un proyecto de ley de orden público, en el cual no hace la idea de suspender la Constitución, estado de necesidad, sino regulación, todo lo rudimentario que se quiera, un poco de previsión de... Y luego lo que me parece fascinante es la regulación de la propiedad, es lo más moderno de Bravo Murillo. 2 artículos de la ley de seguridad de propiedad podríamos integrarlos perfectamente en nuestra Constitución. No hay confiscación de bienes y la expropiación es completamente utilidad común y correspondiente indemnización. Eso realmente es fascinante y moderno. La expropiación por ley. Bueno, lo de la ley de orden público, empezar por bueno, lo que digo es eso, es decir, es el primero que realmente habla de orden público como concepto. Es probable que tengan presente la ley alemana, porque Bravo Murillo, entre las múltiples ocupaciones, ha estado formando parte también de la Comisión General de Códigos y elaborando un proyecto de Código Civil en donde han leído bastante legislación prusiana, sobre todo en materia hipotecaria, ¿no? Y pues por ahí pues puede darse algún tipo de conexión. Pero él, al final, lo que hace también es introducir la idea de orden dentro de la idea de orden público. Es decir, esto hay que disciplinarlo. Es decir, esto no puede ser lo que ha hecho Narváez o cómo se ha comportado Narváez con carácter previo, ¿no? Esa es la idea. Parlamentarismo. Yo creo que hay que mirar un segundo nivel. Yo creo que el nivel de estatuto, constituciones no, hay que entrar en el ámbito de los reglamentos. Y yo creo que hay, en la época del Estatuto Real, con todas las imperfecciones que tiene, y de la Constitución del 37, yo creo que está funcionando ya un parlamentarismo más o menos avant la lettre, ¿no? Como se dice. Es decir, que hay control, hay censuras, hay cuestiones de gabinete, hay gobiernos que caen. La reina gobernadora, bueno, más o menos va haciendo, tiene creencia, ¿no?, hacia el Partido Moderado, pero va cumpliendo más o menos su protagonismo. Y en el caso de la Constitución del 45, los reglamentos de 1847 hablan ya de, o sea, incorporan dentro de la actividad normal del Parlamento el voto de censura y la cuestión. Y de hecho se hace uso regular de estos instrumentos. Entonces funcionaría más o menos de un modo, bueno, precario. Sí. Sí. Y luego lo que había era, había otra suerte de votaciones. Claro, y había otra serie de votaciones que se hacían que, aunque no se referían directamente a la cuestión de confianza, pues acababan afectando al gobierno, ¿no? Bueno, pues que el gobierno presenta un proyecto de ley estrella y la mayoría. Claro, tenemos que pensar también que no hay partidos políticos organizados, no hay grupos parlamentarios organizados como ahora. Cuando uno, por ejemplo, dice la Constitución de Cádiz, pues la reforma la tienen que proponer 20 diputados. Qué pocos, sí, pocos, pero si no hay partidos no son tan pocos. Es decir, tienes que poner a 20 tíos de acuerdo. Bueno, pues esto pasaba lo mismo. Es decir, y sobre todo la tendencia a la fragmentación y atomización del Partido Moderado.
que al final pues era muy difícil sumar. Entonces, esa votación, la elección del presidente del Congreso, la votación de determinadas leyes, la votación de la ley de presupuestos, por ejemplo, eran elementos determinantes y que acababan produciendo un efecto indirecto de consecuencias parlamentarias evidentes e indiscutibles. Sí, divisiones de institución, ¿no? Sí. El mismo planteamiento inglés de invasión de 1870-1867. Sí. Las leyes de reforma electoral. Uno de Weishaupt y, oye, las similitudes son más de las que uno pensaría. Perdón. Interesante. Lo primero, felicitar al profesor Martínez por la estupenda conferencia que nos ha brindado. Es que son tantos temas y tan apetitosos. A ver, el parlamentarismo, efectivamente, el reglamento del 47 es fantástico en todos los sentidos, tanto positivos como negativos. Es decir, permite perfectamente el filibusterismo de los grupos parlamentarios. O sea, entre el año 1863 y 1865, tanto en el Congreso como en el Senado, los grupos parlamentarios se orquestan para obstaculizar cualquier iniciativa del gobierno y derribarlo. Pero es tan eficaz y tan bueno, y los políticos españoles lo aprenden tan bien, que es el reglamento que utilizan las Cortes del Sexenio. ¿Por qué? Oye, pues que permite controlar al gobierno y detener cualquier iniciativa. Hasta el punto que en las Cortes del Sexenio, carlistas y republicanos actúan juntos para impedir las iniciativas del gobierno. Eso es fantástico. Es decir, el parlamentarismo existía, sí, pero bueno, son ladinos y, oye, lo utilizan siempre a su favor. El caso francés me parece fantástico, porque además muy al hilo, porque la Segunda República Francesa lo que hace, no solamente en España, sino en prácticamente toda Europa, es desacreditar el sufragio universal masculino. Se queda desacreditado. Cuando las asociaciones de obreros reunidas en los talleres nacionales asaltan en 2 ocasiones la asamblea, primero para retrasar las elecciones y segundo para impedir que se reúnan después del tremendo resultado, aquello lo que se refleja en España es que veis, hasta lo dicen los moderados, los conservadores, veis como el sufragio universal masculino todavía no es posible, como no es compatible con el orden y con la libertad. No puede haber ni un parlamentarismo ni un sistema representativo con el sufragio universal masculino. Y eso a pesar de que en 1849 nace el Partido Demócrata Español, que con muchísima timidez es un embrión de nuestro partido progresista, y ellos dicen, bueno, la democracia no es solamente el sufragio universal masculino, sino, por ejemplo, el derecho de asociación. Bueno, eso es lo que les salva, pero la defensa del sufragio universal masculino, que tú lo has contado muy bien, el partido progresista no quiere ni ver. No quiere ni ver hasta la Revolución del 68 y el Pacto de Ostende de Bruselas, bueno, oye, para llegar el apoyo del Partido Demócrata y de los republicanos, pero sin confiar mucho en ello, ¿eh? Bueno, y luego, la pregunta, Tino. Porque después del acontecimiento de Abraham Murillo, lo que sucede en las Cortes españolas es que todos, sobre todo los moderados, Pidal en este caso, acusan a Abraham Murillo de golpista. Es un golpe de Estado. Y además, ellos lo definen perfectamente, ya sea por el ejemplo francés o por ejemplos anteriores desde la Sargentada de la Granja. En el 36 en adelante, ellos definen muy bien lo que es un golpe de Estado, que es ir contra la ley y contra el Parlamento para que un gobierno asuma el poder de una forma ilegal e ilegítima con un poquito de violencia, aunque sea simbólica, cosa que Abraham Murillo no. Pero tildan a Abraham Murillo de golpista. Cuando Abraham Murillo tiene ya su plan, no sé, no cuadra con un golpe de Estado. No cuadra con un golpe de Estado porque, efectivamente, no se hace con el apoyo del ejército, no se hace con el apoyo de ningún partido político, no se hace con el apoyo de la Corte, no tiene a nadie, salvo su gobierno, sus allegados y poco más. Pero, y esa es la pregunta, ¿cabe la posibilidad de que Abraham Murillo pensara en el golpe de Estado tal y como lo definía Gabriel Naudé, por una razón de Estado, por patriotismo, por la reforma de la situación política y salvar al país? ¿Era consciente de que estaba dando un golpe de Estado o no? Yo, vamos a ver, la principal fuente, aparte, bueno, los escritos de la época, que son, hay que decirlo, bastante buenos con Bravo Murillo,
Es decir, yo creo recordar de pues no sé, de 20, 30 folletos que hablan de la reforma, yo he encontrado solamente uno en donde se le castiga y se le pone... La fuente principal son los opúsculos que Bravo Murillo escribe en los últimos años de su vida, en donde explica, ¿no?, el funcionamiento o el sentido de esta reforma, ¿no? Claro, es muy parcial y es muy subjetivo, pero en ningún momento alude al estado de necesidad, en ningún momento alude al golpe, es decir, él lo considera como un proceso de reforma más, un proceso de mutación constitucional conforme a la experiencia y conforme al tiempo, que son los elementos que determinan esa actuación. Yo creo, de todas maneras, que siendo un buen político, siendo un buen jurista, era un muy buen abogado, yo creo que era un poco ingenuo. Creo que era un poco ingenuo, ¿no? La prueba la tenemos hay un famoso incidente en el año 1851, que es el incidente de Negrete. Negrete es el ministro de Obras Públicas que Bravo Murillo nombra, ¿no? Se supone que los ministros de entre los fieles son los más fieles, ¿no? Pues este Negrete vota en contra de los presupuestos, ¿no? Es decir, a lo mejor no sabía muy bien en quién confiar, ¿no? Yo no creo. Yo creo que la acusación de golpismo y todo eso que hacen los moderados es para ya laminar totalmente su carrera política y que ya no levante cabeza y que no sea una amenaza para el moderantismo. Y realmente lo consiguen, porque él desaparece. Desaparece y además renuncia a cualquier tipo de pompa. La reina le quiere nombrar caballero el Toisón de Oro, él lo rechaza, o sea... Tiene unos gestos bastante, ¿no?, como diciendo, mi tiempo ya ha llegado, ya he cumplido y yo no quiero, ahí os quedáis, ¿no? No hay nada más, esto es todo, ¿no? Y ya, pero él no habla en ningún instante, o sea, no maneja ni siquiera un discurso tan encendido como puede ser el de Donoso, el de la dictadura de Donoso. En Bravo Murillo no lo encuentras. Es una persona muy moderada, ahora sí moderada de verdad, escribiendo, haciendo sus planteamientos, es de un razonamiento jurídico muy exquisito y tal, muy elegante, pero no es un exaltado. No es un exaltado. Bien, pues, si no hay más preguntas, hemos estado 2 horas. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Bien. A partir de las 2 horas empieza el trato inhumano, 2 horas y media es tortura directamente. Convenio europeo. Yo solo quería felicitarte, darte las gracias, Tino. Nada, gracias a ti. Y decir, bueno, pues algo que yo tenía claro cuando empecé en hacer estos seminarios, que era el enorme disfrute que uno tiene oyéndoos hablar a quienes sabéis de historia parlamentaria, la conciencia de la propia ignorancia, que es maravillosa tenerla permanentemente, y por tanto que he disfrutado, como decían, como un chancho en un charco, ¿no? Pues como un chancho he disfrutado y estoy seguro de que seguiremos disfrutando. Muchas gracias, Tino. Muchas gracias a vosotros. Muy bien.